Quiero esta mañana ahondar un poquito en el tema de ser un intercesor. Creo que es el mensaje de Dios para este tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos. Y me gustaría leer un pasaje para empezar con ustedes en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Vamos a ver, hermanos, el corazón de los apóstoles y vamos a ver su carga, su devoción, su amor hacia Dios y hacia las vidas que ellos habían traído al Señor. ¿Ya están ahí, hermanos? 2 de Timoteo capítulo 1, verso 3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Y esto es lo interesante esta mañana, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Y qué sigue, hermano? Noche y día. Y en el contexto de este pasaje, hermanos, un intercesor, alguien que ora, podemos decir que es un guerrero, un soldado. Es alguien que sirve en la milicia de una nación, el que defiende algo. El que ora es un soldado que milita en la milicia de una nación, pero esa persona está defendiendo el interés de la nación. Y nosotros, según la Biblia, somos una nación santa, somos un ejército, de manera que cada uno de nosotros somos un intercesor, un soldado. Y los intercesores, hermanos, como ya vimos aquí en este pasaje que acabamos de leer, son personas que oran, son personas que interceden por no solamente porque haya nacimientos en la iglesia, no solamente oran porque se agregue alguien más, sino oran para que esa persona alcance el perfeccionamiento en Dios, que esa persona crezca, alcance la madurez. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo en este pasaje, que él se acordaba de su hijo Timoteo y oraba noche y día por él. ¡Qué corazón! ¡Qué carga podía llevar este hombre! Hermanos, me pregunto al leer este pasaje, ¿qué clase de fuerza motiva a un hombre para orar noche y día por sus hijos espirituales? Yo quiero ser honesto con ustedes esta mañana. Yo no podría decirles, hermanos, yo he estado orando por ustedes noche y día, porque sería mentirles. Quizás Dios me ha dado la gracia de pasar una que otra hora delante de su presencia, pero no podría decir toda la noche. Y la pregunta es, ¿cómo el apóstol Pablo podía llevar a cabo? Ahora, Pablo escribió esto para impresionarnos,
De ninguna manera, hermanos. Pablo creció, se desarrolló, alcanzó un nivel espiritual en que él vivía para otras personas, en que él vivía derramándose, utilizando, no sé, las 24 horas. Él llevaba una carga por otros. Y como les digo, hermanos, ¿qué clase de fuerza lo motivó? ¿Qué fue lo que Pablo vio para poder orar de esa manera noche y día? ¿Por qué no sería suficiente orar solo 1 hora, 2 horas por las personas? Pero ¿qué llevó a Pablo a invertir tanto tiempo en la oración en favor de otros? Veamos qué dice la Biblia de esto, hermanos. Vayamos por favor a 2 de Corintios capítulo 4 y en el versículo 4. Parece que los hombres de Dios y las mujeres de Dios podían ver algo que no todos podemos ver aún en este tiempo. Creo que ellos veían que era necesario interceder por otros, porque había fuerzas espirituales que estaban cegando a las personas. Dice en este pasaje, en los cuales el Dios, 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, fíjense, ahí no se refiere al Dios verdadero. El Dios de este siglo, según este pasaje, es el diablo. Y su trabajo es cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo oraba noche y día porque él tenía una visión. Él podía ver que había fuerzas que de una o de otra manera estaban cegando el entendimiento. Nosotros, por un lado, queremos que otras vidas lleguen al conocimiento de Dios, ¿o no? Pero por el otro lado, el enemigo trabaja quizás 24 horas también, cegando, bloqueando, impidiendo que los incrédulos vean la gloria de Dios. Pero ¿de qué manera la iglesia puede hacer algo contra ese trabajo? ¿Cómo puede la iglesia lograr impedir que la gente siga siendo influenciada por esa fuerza? Nosotros, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, necesitamos ver que la oración sirve para desbloquear el camino. Sirve para que la gente pueda abrir sus ojos y conocer al Salvador. Pablo oraba porque él podía ver que hay otra fuerza también trabajando. Y nosotros, hermanos, hoy, esta mañana, debemos de abrir los ojos, porque la verdad es que hemos dedicado muy poco tiempo a la oración por otras almas. Estamos tan enfrascados en afanes, en trabajos y en muchas otras cosas legítimas, claro. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración para otras vidas, para otras personas que en este pasaje dice que están siendo enceguecidos por otra fuerza?
Cuando tú y yo sabemos que la fuerza de Dios es mayor que esa fuerza, pero no estamos tomando el rol que nos corresponde, como yo les decía el domingo pasado. Ahora vayamos a una cita más. Este pasaje nos da a entender lo que ya leímos, 4:4 de 2 de Corintios, que hay hombres, mujeres, familias, pueblos, naciones siendo enceguecidos en este momento por el enemigo. Veamos qué dice Efesios capítulo 6, verso 12. Pablo podía ver esto, y nosotros, que el Señor nos permita ver, porque yo creo que eso nos va a motivar. Esa es la fuerza que necesitamos para orar en este tiempo. Efesios 6:12. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice en mi Biblia, gracias por la pantalla también, dice: todos, 6, yo estoy mal ahí, estoy en Gálatas, es Efesios 6:12. Dice este pasaje. ¿Están aquí, hermanos? Que estén despiertos esta mañana, hermanos, porque Dios quiere abrir nuestros ojos. Dice: porque no tenemos lucha, guerra. Por eso hablaba de que el intercesor es un guerrero. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y traduce, contra señores del mundo, pero del mundo oscuro, del mundo de las tinieblas, gobernadores de estas tinieblas, contra ejércitos, milicias espirituales en los aires. Es mejor dicho, entre el cielo y la tierra. Entonces, Pablo está consciente, pero muchas veces nuestros jóvenes, nuestras jovencitas, incluso los adultos en las iglesias, a veces no estamos conscientes. A veces pensamos que nuestra guerra es contra los seres humanos con quien nosotros convivimos. Pensamos que la guerra es contra la dureza, la incredulidad, el rechazo de las personas. No. Muchas personas son duras, rechazan el evangelio, son incrédulas porque han sido tomadas por estas fuerzas, han sido conquistadas por esas fuerzas. Por eso son como son. Y muchas veces pensamos que por lo que ellos nos hacen, pensamos que la lucha es contra ellos. Pero si viéramos como Pablo podía ver, él oraba noche y día porque él sabía de los peligros que cada hijo e hija espiritual confrontaba en la época de él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Según Pablo en este pasaje, él habla de otro mundo, mundo de seres angelicales, de demonios, de príncipes, de autoridades que solo están ministrando iniquidad, pecado, rebeldía contra Dios, rebeldía contra las autoridades, rebeldía. O sea, es una manifestación de ese fruto, de ese mundo. Hermanos, es tiempo de que despertemos. El evangelio es hermoso, es precioso, pero el evangelio es atacado muchas veces por abajo y por arriba, porque hay otros espíritus tratando de impedir que seamos felices en Dios, que seamos salvos en Dios.
Tengamos cuidado, hermanos, de ese mundo. ¿Qué necesitamos para poder luchar contra estas fuerzas? Miren, después de que Pablo, antes de este pasaje, Pablo mencionó que los cristianos hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial una armadura. Vayamos a Efesios 6:11. El cuerpo de Cristo, la iglesia, los jóvenes, todos necesitamos de esta armadura. Como soldados, los soldados romanos tenían armaduras tremendas. Saúl tenía una armadura, la cual probó David cuando iba a ir contra el gigante, ¿recuerdan? Y no le quedó. Tuvo que ir David con la armadura de Dios y no con la armadura de Saúl. Esa es la armadura que nosotros necesitamos hoy para no ceder y caer ante esas fuerzas enemigas. Efesios 6:11. Pablo aquí nos da esta clave y dice: vestíos no de un pedazo, sino de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, contra los engaños del diablo. Necesitamos de la armadura de Dios. Es un mandato: vestíos de la armadura de Dios. Ahora la pregunta sería: pastor, ¿qué es esa armadura? Esa armadura, hermano, representa muchas cosas que la Biblia nos habla. Esa armadura representa obediencia a la palabra de Dios. Si tú has leído el libro de Deuteronomio, yo sé que sí, y muy pronto en tu lectura vas a llegar ahí otra vez, si eres fiel, si eres obediente, porque para eso se reparte el calendario. Y un énfasis que hace Deuteronomio es: cuídate de no olvidarte de los estatutos, decretos, mandamientos que Jehová te ha dado para que te vaya bien en la tierra. Pero una y otra vez Deuteronomio enfatiza obediencia a la palabra de Dios. Así que la obediencia a la palabra puede, o mejor dicho, forma parte de toda la armadura de Dios. Otra cosa que también nos sirve como armadura es el holocausto continuo de la mañana y de la tarde. Muchos que estamos militando aún en Bethesda, por los apuros y por todo, hermanos, no practicamos el holocausto continuo. ¿Saben qué es el holocausto continuo o no? Todos. Que es presentarse como familia ante Dios en la mañana, cantar y orar, pidiendo misericordia. El holocausto continuo, hermanos, es la morada de Dios, la alabanza. Adorarlo con alabanza, mañana y tarde, como familia. Hermanos, eso es parte de la armadura de Dios. Muchos salen de su hogar y duermen sin practicar la alabanza. Yo me he dado cuenta, hermanos, que toda esa carga está en el varón. Aunque los hijos son hijos hermosos, pero ellos pueden ir a la cama sin decirte: hagamos la alabanza. Cuando son más niños y como que aman un poquito más la presencia del Señor, ellos te dicen: papi, ya es hora de hacer la alabanza. Pero cuando llegan a ser 15 años, 18 años, tú sigues siendo el responsable de eso como padre. Y aunque esperes, a lo mejor Magdielito me va a decir a qué hora va a hacer la alabanza. Ni me dijo. Bueno, como no me dijo, no vamos a hacerlo. No. ¿De quién es la responsabilidad? Algunos varones dicen: que lo haga mi mujer. No es tu mujer.
En este tema yo voy a hablarles pronto del sacerdocio que intercede. Pero no es la esposa el responsable de llamar a la alabanza en la casa. Es el esposo. Y mientras más rápido, la mujer solo es la ayuda idónea. Ella no es la que va a llamar, vengan a la alabanza, sino quizás ella puede decir, amado, creo que ya es hora de hacer la alabanza. Quizás eso puede hacerlo ella. Y tú dices, es cierto. A ver, chamacos, vengan, mujer, vamos a hacer la alabanza. Pero esa es tu responsabilidad. ¿Sí? Durante el día no sabemos qué nos va a esperar, por donde vamos a caminar. Los que manejan mototaxi, los que manejan carros, los que van al trabajo, no saben qué van a encontrar en el camino. Pero si te presentas y te pones la armadura de la alabanza en la mañana, oh hermanos, puede que Dios te libre de muchas cosas. Pero muchos se van a su casa, a su trabajo, a cualquier cosa, y no hacen la alabanza en su casa. Hermana, recuérdale a tu esposo que él es la cabeza de tu casa, que él es el que va a dirigir la alabanza en la mañana y la tarde. Recuérdaselo. No le digas, tú tienes, no, solo dile, yo te recuerdo, amado, que tú eres la cabeza. Sí, nada más eso. Y que tú eres quien va a llevar las riendas de este hogar al cielo o al infierno. Esas dos cosas, amén. Entonces el holocausto de la mañana es presentarse con alabanza mañana y tarde delante del Señor. Forma parte también de la armadura de Dios. Otra cosa que forma parte, vamos a pasar sobre esto así rapidito, porque hay muchas cosas que forman parte de la armadura de Dios. La armadura de Dios también es la oración. La oración. La oración personal. ¿Cuánto tiempo pasas al día orando? Son 24 horas. Hermanos, los hombres de Dios, de quienes he leído, a algunos de ellos he leído sobre ellos y dicen que pasaban 2 horas al día orando al Señor. Pero ya vimos uno de ellos ahorita que lo hacía noche y día. O sea que 2 horas aún no es nada. Y quizás digas, pastor, pero ¿será que tenemos que dejar el trabajo para poder orar noche y día? No. Hay un libro que se llama, no sé si la práctica de la presencia del Señor o practicando la presencia del Señor. La práctica de la presencia del Señor. Ese hombre podía orar 24 horas mientras lavaba los trastos en el monasterio, mientras trabajaba en la hortaliza. Él estaba conectado con el Señor, no con el internet, con el Señor. Oraba, practicaba la presencia del Señor. Hermanos, sin dejar de trabajar nosotros podemos orar al Señor, independientemente de que tenemos que orar personalmente, diariamente, hermanos. Amén. La oración es pasar tiempo con el Señor, platicar con el Señor. Niños, recuerden que Samuel era un niño y ya él oraba. Y cuando Dios trajo un avivamiento, lo trajo a través de ese niño. Dios lo visitó en el templo y le habló. Y el avivamiento comenzó a través de Samuel, siendo usado por el Señor desde su infancia, hermanos. La oración es muy importante. También, hermanos, el ayuno es otra parte de la armadura de Dios. El ayuno, hermanos, debemos de dejar de comer por lo menos una vez a la semana. Por lo menos una vez a la semana, hermanos. ¿Cómo cuesta? Sí, ¿cómo cuesta? Algunos que estamos gorditos dicen, ese ni ayuna. Tú no sabes, pero Dios sabe si ayunamos o no. Pero el ayuno, hermanos, nos abre puertas a la presencia del Señor.
El ayuno nos hace más espirituales que carnales. El ayuno es una fuerza que nos va a ayudar a acercarnos más, a tener más de Dios en nuestras vidas. Practiquemos el ayuno, parte de la armadura de Dios. También, rapidito, la lectura de la palabra de Dios también es parte de la armadura. Y algunos creen que es muy aburrido leer la Biblia. No, no es cierto. Leer la Biblia, hermanos, es emocionante. Hay partes que son muy emocionantes, hay partes que solo son emocionantes, pero es bueno leer la Biblia porque nos informamos de muchas cosas preciosas. Y rapidito, hermanos, también la armadura tiene que ver con un devocional personal diario. ¿Saben qué es un devocional? Solito. Tenemos un coro que dice: a solas con Dios, en secreto con Él, viendo su rostro y obteniendo poder. Luego dice: la vida y afanes me pueden desviar, anhelo encerrarme con Dios. Así termina. ¿Es tu anhelo? ¿Es tu deseo? Porque un devocional personal, hermanos, es estar a solas con el Señor, ministrándole, orando. Eso hace que crezcamos en el Señor. Amén. Rapidito, formar parte del concurso de memorización también es parte de la armadura de Dios. Grabarse las escrituras, cosa que muy pocos hacen. Solo son 7 cosas, quizás hay más, pero Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora piensa: ¿estoy haciendo esto? ¿Estoy poniéndome la armadura? Un soldado siempre trae la armadura. No deja la armadura. Muchos de nosotros salimos de nuestro hogar en la vida práctica sin ponernos la armadura. Cuidado con eso. Hay que usar la armadura de Dios porque las acechanzas, es decir, el diablo, el enemigo, está tratando de introducir engaños en nuestra vida. Si nosotros podemos ponernos la armadura de Dios diariamente, hermanos, vamos a luchar contra esas fuerzas. Vamos a poder orar. Amén. Vamos a poder hacer todas estas cosas. Vayamos al libro de Apocalipsis rapidito. Esperemos que el tiempo nos pueda dar. Y dice: y fue hecha no una batalla, sino una grande batalla en el cielo. ¿En dónde dice Pablo que están las fuerzas malignas? Entre el cielo y la tierra. Quizás entre el tercer cielo y la tierra. Dice: Miguel y sus ángeles lidiaban. En otra versión dice: luchaban contra el dragón. Y lidiaba el dragón con sus ángeles. Y luchaba el dragón con sus ángeles. El 8. Y dice: y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Amados, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué está este pasaje aquí en Apocalipsis 12? En Apocalipsis 12 vemos una señal, una mujer encinta a punto de dar a luz. Vemos otra señal, un dragón que está en espera de que nazca el hijo varón para destruirlo. Y luego el hijo nace, es arrebatado, y luego
de repente dice, y hubo una gran guerra en el cielo. Pero a esto voy, hermanos. Esa batalla, ese ejemplo está puesto ahí para que veamos quién gana las batallas. Miguel es el arcángel que pelea las batallas de Dios con los ángeles de Dios. El dragón es Satanás, con todos sus, dice que en la cola llevaba la tercera parte de los ángeles, y vino la confrontación. Y creo que la batalla terminó cuando Miguel y sus ángeles echaron al dragón del cielo. Ya no tuvo lugar allí. Esto significa, hermanos, que si oramos, los cielos mandan. ¿Entienden? Como dice Mateo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, si nosotros oramos porque el enemigo, porque a Dios, que el enemigo sea atado, sea conquistado, hermanos, Dios obra en base a la oración de la iglesia del cuerpo de Cristo. Un hombre de Dios dijo que Dios no hará nada que no sea en respuesta a la oración de la iglesia. Si vemos, como dije desde el principio, que estos ejércitos están encegueciendo a las personas, apartándolas de Dios, atándolas, cautivándolas. Y sabemos que Dios le ha dado cierto poder a la iglesia a través de la oración. ¿Por qué no oramos? Señor, haz que haya apertura de la cárcel, liberta a los cautivos por el enemigo. ¿Cuánto hemos orado por esta situación, hermanos? Por esta enseñanza que hoy estamos recibiendo. ¿Cuántos hemos visto que Dios puede atar lo que se debe de atar, y Dios puede desatar a aquella vida que debe de ser libre? Hermanos, desde el comienzo de este año Dios quiere llevarnos a las cámaras reales. Sabemos lo difícil que está el tiempo, y yo como pastor solo quiero compartir estas cosas con ustedes para llevarlos al mejor refugio que hay, al mejor adulán que hay, en donde podemos ser guardados y protegidos. Dios puede conquistar a Satanás y a sus ángeles 1000 veces si la iglesia ora, así como sucedió en Apocalipsis 12. Dios puede volver a avergonzar al dragón y sus ángeles mientras la iglesia mantiene su posición, mientras la iglesia sigue orando. Dios puede avergonzar al enemigo. Para eso está ese ejemplo ahí. Lo que el reino más alto puede lograr sobre los reinos inferiores, sobre los mundos en que vivimos y en que viven esos ángeles. Lo que Dios puede lograr. Gloria a Dios, porque eso nos es concedido a través de la oración. Un ejemplo, hermano, rapidito para ir terminando. Vayamos al libro de Hechos. Ahí vamos a ver un ejemplo perfecto de la oración cuando se intercede. Hechos 12. Leamos por favor el verso 5 y 7, hermanos. Mire, va a ver si lo pone la hermana en la pantalla. Dice: así que Pedro era guardado
o mejor, preso en la cárcel. Y miren la postura de la iglesia, cómo la iglesia tomó su posición, tomó su lugar en Dios. Y la iglesia hacía, no dice oró, sino hacía sin cesar, como Pablo, noche y día, sin cesar, oración a Dios por él. ¿Qué más? Y cuando Herodes, alguien que había sido tomado por el enemigo, alguien que había sido conquistado por el enemigo, y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados presos, con dos cadenas. O sea que aparte de estar en la cárcel, para más seguridad, detrás de las rejas y todavía encadenado. Qué esperanza de escaparse, ¿no? Y los guardas, dice, delante de la puerta que guardaban la cárcel. Qué forma de guardar a los presos, ¿sí? Dentro de la cárcel, con cadenas y con guardias. ¡Qué seguridad! Pero, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Y aquí que el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel, hiriendo a Pedro, hiriendo a Pedro en el lado, tocando, dice otra versión, en el lado le despertó diciendo: levántate prestamente. Aleluya, hermanos. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Ven ustedes algo profundo en estos pasajes? ¿Ven ustedes la verdadera enseñanza que hay aquí? Ahí hay algo, hermanos. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos que había personas que aborrecían a los hermanos. Herodes era alguien que aborrecía el evangelio, no amaba a los apóstoles, y cuando podía los encarcelaba. ¿Qué haríamos nosotros ante esta situación? Ay, pobrecito el hermano Alfredo, ya lo echaron a la cárcel, o quien sea, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué se puso la iglesia a hacer? A interceder, a orar. ¿Cuánta gente hoy mismo, hermanos, están cautivos por el enemigo? Por la misma fuerza que encarceló a Pedro. ¿Cuántos no están ahí? Pero ¿dónde está la iglesia que ora sin cesar? ¿Dónde? Perdónenme, hermanos, pero si yo les preguntara, ¿pasaron tiempo orando anoche? Quizás alguien, 2, 3, pero los demás. Esto no se trata de 2 o 3, se trata de la iglesia. Se trata de un cuerpo que está orando. Señor, liberta a Pedro de la cárcel. Sácalo, Señor, es tu siervo, tu amado, y lo apreciamos, Señor, haz algo. Y ahí está la iglesia intercediendo, orando. Y algo en los cielos fue desatado. Y un ángel del Señor, de parte del Señor, llegó. Por muy cautivo y asegurado que el enemigo tenga a la persona, la oración, hermanos, en este punto rompió las cadenas naturales, reales. Pero en lo espiritual también las cadenas se rompen a través de la oración, hermanos. A través de la oración. El intercesor es alguien que está orando, hermanos, contra este tipo de fuerzas y poderes.
Y quizás alguno de nosotros dice: hermano, pero ¿estás diciendo que tenemos que orar contra ese mundo oscuro? ¿Contra esos ángeles caídos? No. Yo estoy diciéndoles que oremos al Señor. Yo estoy diciéndoles que movamos la mano del Señor. Porque ni aún el arcángel Miguel, según el libro de Judas, se atrevió a luchar contra Satanás. En ese punto, él dijo: Jehová te reprenda. ¿Lo han leído o no? Él dijo: yo puedo, pero mejor que lo haga el Señor. Porque el arcángel podía, ya lo vimos en Apocalipsis 12. Pero, hermanos, aquí vemos que aún las cadenas reales y espirituales, hermanos, que atan a las personas que necesitan ser libres, fueron liberadas. Por eso necesitamos orar. Todavía no hemos experimentado las experiencias de ser un intercesor, hermanos. Quizás hemos orado poquito, como yo les dije al principio, pero todavía nos hace falta, hermanos, experimentar. Algo que yo quería decirles era esto: si por un lado nosotros tememos luchar contra esos enemigos orando, quiero darles un pasaje en Isaías 54:17. Solo para que veamos que yo pienso que mientras más oramos, mientras más pasamos tiempo con el Señor, pasando por experiencias a la hora de interceder por otros, vamos a llegar a esta confianza que Isaías nos va a dar. Isaías aquí está diciendo: toda herramienta que fuere fabricado contra ti, hablando del enemigo o de los enemigos, no prosperará. ¿Sí? O sea, aun cuando tú orares contra esas fuerzas, aquí Isaías nos da una promesa: y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Y dice, en otra versión dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová y su justicia de por mí, dijo Jehová. En otra versión dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuál es esa herencia? Que las armas del enemigo no van a afectarte. Aunque las prepare a tu medida, no va a afectarte. ¿Por qué? Porque te pones la armadura de Dios, porque oras, porque te presentas ante el Señor. Y para terminar, hermanos, escuchen, mamás. Quizás las madres que están aquí hoy debieran de venir ante el altar del Señor todos los días para orar por sus hijos, por ese hijo rebelde. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Porque muchas mamás no pueden ver que el corazón del hijo se ha endurecido. Tanto es su amor por él que no puede ver que su corazón se ha endurecido. Pero él ha dejado incluso la vida de la iglesia, o incluso él está sentado aquí esta mañana, pero ya no con un corazón para Dios. Muchos lo pueden ver, pero la mamá no lo puede ver. Pero si esa madre viniera al Señor y orara y se quebrantara delante del Señor, el corazón de ese hijo puede ser suavizado y él puede ponerse a cuentas con el Señor. Eso lo hace la oración. Eso es lo que Dios quiere que hagamos.
como padres por nuestros hijos. Un hombre hace años decía: ay, qué jóvenes tenemos aquí en la iglesia. Pero hablaba de las cosas negativas de los jóvenes. Él en esa época tenía hijos pequeños. Y yo en mi corazón decía: espérate, todavía van a crecer los tuyos. Y es que, hermanos, todos estos muchachos lindos nacieron muy lindos y se están criando bonito, pero adentro del corazón de esos muchachos llevan toda la información de un Adán caído. Y cuando esos jóvenes crecen y se desarrollan, van a manifestar la naturaleza de Adán. Tú lo sabes, mamá. Aunque tú digas: ay, qué lindo mi Javecito, mira. Pero adentro de cada hijo está la naturaleza de Adán. Adentro de cada niña está la naturaleza de Adán. Solo es cuestión de tiempo. Vas a ver la rebeldía. Pero si tú oras, madre, y te quebrantas, Dios puede hacer mucho por ese hijo. Porque, para terminar, toda esa rebeldía, hermanos, es el producto de que muchas de esas fuerzas de las cuales les he hablado hoy hacen su fortaleza en las mentes y corazones de las personas. ¿Se dan cuenta hoy? Hace años, si alguien pecaba, lo hacía a escondidas. Si alguien manifestaba iniquidad, lo hacía a escondidas. Pero en la época que vivimos, hermanos, ya no es, ya todo es manifiesto. Ya no hay vergüenza, ya no hay temor de Dios. Se debe a que esas influencias malignas, hermanos, han construido castillos muy fuertes, fortalezas muy fuertes en las mentes de las personas. Poco a poco han ido tomando el control de los corazones, de las mentes. Miren, hermanos, un joven puede ser talentoso, valioso, y tú lo miras y dices: ay, qué precioso muchacho. Pero de repente un vicio comienza a tomar, ese muchacho comienza a adquirir un vicio. Y el más común que he conocido durante mi vida es el alcohol. Él dice, piensa, estoy bien. Y él comienza a caer en otro vicio. Y al final, él vive dentro de un engaño. Así ha sucedido. Y estoy hablando de personas talentosas, valiosas. De repente los miras, ay, ¿a poco es el muchacho? Sí. Pero él, hablas con él y dice, yo estoy bien. Todo el mundo lo practica, todo el mundo lo hace. Pienso que estoy bien, pienso que no estoy haciendo nada malo. Es porque ha sido ya conquistado por esas fuerzas. Pero hermanos, que esta mañana la carga que el Espíritu Santo quiere dejar en tu corazón y en el mío es ser un guerrero, orar por otras vidas, orar por los jóvenes de las iglesias, niños en las iglesias de Hebrón que se han criado en disciplina y amonestación del Señor, que han sido guardados por padres piadosos. De repente se van de la casa, de repente manifiestan rebeldía, de repente hacen cosas. Hay que orar por ellos, hay que pedir misericordia. No es solo protegerlos, hay que pasar tiempo orando por ellos. Y era lo que Job hacía.
Él ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos y oraba continuamente por ellos. Padres, es la carga que el Espíritu Santo nos deja esta mañana. Pónganse de pie. Oh Señor.